Bienvenidos al podcast de Naticum. Esto es Muy de Abogados y arrancamos nuestra segunda temporada con un invitado de lujo, el doctor Rubén Sánchez Gil. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y abogado postulante. Con él platicaremos acerca de la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República en materia de justicia constitucional. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, estimado Rubén. Me da Muchas mucho gusto gracias, Omar. Encantado por la invitación y muy agradecido por esta oportunidad de charlar. No, hombre, al contrario, no sabes qué gusto me da recibirte. Para Naticum es un honor, es un gusto que nos acompañes el día de hoy en un momento tan interesante para los constitucionalistas, ¿no, Rubén? Porque indudablemente que el presidente de la República nos ha dado a lo largo de este sexenio muchos temas sobre los cuales tenemos que platicar, pero el día de hoy nos reúne acá pues este conjunto de reformas constitucionales que presentó recientemente, que envió al Congreso, y en donde indudablemente en uno de sus rubros tú eres un gran especialista y es el tema de la justicia constitucional. Como todos sabemos, bueno, pues el presidente propone una serie de cuestiones que tienen como propósito, pues, transformar de alguna manera el proceso de designación de jueces, magistrados y ministros y con eso, pues evidentemente transformar el poder judicial. Y claro, para poder entender este tema me parece a mí muy importante a lo mejor ir un poquito hacia atrás, porque para que la audiencia, que no necesariamente son abogados, entiendan de qué estamos hablando, es importante darles un poquito de contexto. Y si me permites ahí, me gustaría regresarme a aquella importante reforma constitucional que impulsó en su momento el presidente Zedillo y que prácticamente fue aprobada en sus términos, en donde pues, se transforma nuestra Suprema Corte, si tú me lo permites, en un auténtico tribunal constitucional. Se le dota de una competencia importante para conocer de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. Me refiero a esta reforma que se publica en diciembre del 94 y que entra en vigor prácticamente en el 95. ¿Y por qué la importancia de referirla? Pues porque allá se transforma también a la Corte, se reduce el número de ministros y el proceso de designación tiene una serie de aspectos importantes que se tocan en aquel momento y que prácticamente se han mantenido vigentes en ese rubro. ¿Qué opinas tú, Rubén? ¿Qué relevancia tiene esta reforma del 94 para lo que estamos viendo hoy que está proponiendo el presidente de la República? La reforma de diciembre de 1994 que propuso el presidente Ernesto Zedillo en aquel momento es una reforma que resultó vital para la transición democrática de este país. No se entiende la transición democrática de México sin esa reforma sin esa reforma judicial, por supuesto constitucional, y que implicó, como tú muy bien has dicho, pues no solamente una modificación formal en la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también el otorgamiento de atribuciones muy importantes para que la Suprema Corte se convierta en un poderoso intérprete de la Constitución, en un árbitro indefectible de la vida política de nuestro país y que pudo conducir, podemos discutir puntualmente algunos aciertos y errores que haya podido tener en determinados casos, pero creo que el balance es positivo en cuanto a que a partir de esa reforma y de posteriores nombramientos que hubo en la Suprema Corte de importantes juristas, como el ministro Cosío, por ejemplo, pues se dio una renovación en la interpretación constitucional en nuestro país, se potenciaron los derechos fundamentales y especialmente hubo una juridización, podríamos llamarlo mejor dicho, de la vida electoral y política de nuestro país, ¿no? Una de las más importantes modificaciones de la reforma de 1994 fue la creación de la acción de inconstitucionalidad y particularmente la acción de inconstitucionalidad en materia electoral que permitió
desde el primer momento en que se publicaron reformas electorales que resultaban inconstitucionales, pues atajarlas e invalidarlas a través de un procedimiento sumamente efectivo y bastante rápido en términos generales. Totalmente de acuerdo. De hecho, esta reforma constitucional marca el inicio de una novena época que si tú me permites esta expresión que voy a hacer es muy romántica, pero para mi gusto es la mejor época del constitucionalismo a nivel judicial, con todo y que la décima ha tenido o tuvo en su momento importantes pronunciamientos, pero como tú bien indicas, además de que viene un nuevo modelo de justicia constitucional, se suman a ese modelo grandes juristas, el ministro Mariano Azuela, el ministro Silva Mesa, el ministro Góngora Pimentel, por ejemplo. Góngora Pimentel, por supuesto, el ministro Ortiz Mayagoitia. Yo recuerdo sesiones de la Corte que eran auténticas clases de derecho constitucional, ¿no? Y que evidentemente al hacerlas públicas, al transmitirse, que en eso también innovó nuestra Corte, pues indudablemente que a todos quienes disfrutamos este tipo de justicia, pues nos acercó aún más todavía a la Corte, ¿no crees? El tema de las sesiones públicas de la Corte es bastante discutible. Hay quien no está de acuerdo con ellas. Creo que con nosotros ha funcionado regularmente bien, le ha dado cierta transparencia. Como tú bien dices, nos ha permitido hacer como ciudadanos y ciudadanas acercarnos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarás que antes de la novena época pues no se conocía quiénes eran los ministros, ¿no? Es correcto. Que si el ministro fulano, la ministra sutana, como si nos mencionaran a personas completamente desconocidas y demás, ¿no? Eventualmente alguno tendría alguna repercusión, pero meramente circunstancial. Hoy, en cambio, pues tenemos una cercanía con ministros y ministras que nos permite identificarlos, que nos permite reconocer su voz, y lo digo en términos literales y en términos figurados, ¿no? Y hace, en efecto, más transparente la discusión del Pleno de la Suprema Corte, ¿no? Y hasta incluso las de las salas, que también se transmiten, no tanto por la televisión, pero sí por YouTube y por otros medios, ¿no? Así es. No, e indudablemente que esta transparencia abona para que conozcamos los criterios de la Corte, ¿no? O sea, que conozcamos cada ministro qué es lo que piensa acerca de los asuntos de mayor importancia y trascendencia para el país, para la nación. Y en este punto me parecía muy importante iniciar con la reforma del 94 porque indudablemente marca el inicio, como lo decía yo hace un rato, de lo que para mí es un tribunal constitucional. Como tú bien dices, con algunas aportaciones que pudiéramos hacer para todavía enriquecerlo más, pero bueno, con competencias muy claras acerca del control de constitucionalidad, un control muy concentrado, un medio de control abstracto como es el de la acción o un medio de control orgánico como la controversia, en fin, una reforma constitucional muy importante. Pero pareciera que hoy al titular del Poder Ejecutivo ese conjunto de facultades, lejos de venir a abonar a un país, a la democracia de un país, pues parece que hoy resultan incómodas. Parece que hoy no necesariamente coincide con ese conjunto de facultades y menos aún coincide con los criterios que sostiene actualmente nuestro Tribunal Constitucional, nuestra Corte. En ese sentido, Rubén, ¿qué opinas acerca de la propuesta del presidente de la reforma? En términos generales, yo valoro esta propuesta de reforma que se publicó en la Gaceta Parlamentaria el 5 de febrero pasado, de reforma al Poder Judicial, en términos sumamente negativos. Me parece que se trata de una reforma que, para decirlo con toda claridad, o bien importa un desconocimiento absoluto de la función jurisdiccional, ya no digamos de la justicia constitucional, sino de la función jurisdiccional en general, o de una tremenda perversidad para lograr hacerse el poder político del poder judicial y, ojo, no solamente del poder judicial de la Federación. La reforma importa una modificación
de tanto, por supuesto, del Poder Judicial de la Federación como de los poderes judiciales de todas y cada una de las entidades federativas. La reforma no solo se refiere a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura Federal y jueces federales, sino también a tribunales y jueces locales. Contiene disposiciones del artículo 116 constitucional que de una manera refleja, copia lo dispuesto para el Poder Judicial Federal. Entonces, veamos, para empezar, la dimensión que tiene toda la reforma, que implica toda una modificación al Poder Judicial y a la función jurisdiccional como la conocemos en este país. No es solamente una reforma con dedicatoria a un órgano o a un orden jurídico del Estado mexicano, como sería exclusivamente el federal, sino que es a la justicia como la hemos conocido hasta ahora. Creo que esta reforma contiene puntos que van en ese sentido negativo, primordialmente el tema del voto popular de quienes integren la judicatura. La propuesta indica que está planteando que haya una elección directa de todos los integrantes de la judicatura de este país, desde ministros de la Corte hasta jueces locales de primera instancia, ¿no? Otro aspecto también importante es que se crea tanto en el ámbito federal como en el ámbito local un tribunal de disciplina judicial que a mí me parece una verdadera inquisición a los jueces por distintas razones, porque crea un órgano guardián de los guardianes, un eterno problema, pero que nunca se ha resuelto y que nunca se va a resolver, y esto no lo va a resolver, pero que permanece como una espada de Damocles pues sobre las cabezas de cuanta persona integre la judicatura. A efecto de pues, someterlos a sanciones disciplinarias por supuestos sumamente abiertos. Uno, por ejemplo, es que una resolución dictada por un tribunal vaya en contra del interés público. En primer lugar, el hacer un escrutinio y una inquisición sobre los criterios de resolución de los tribunales es pues una evidente afectación a su independencia, a la independencia en la que se finca la correcta impartición de justicia, porque los jueces deben resolver libremente, sin mayor apego y sin mayor condicionamiento que el derecho vigente que deben aplicar en la controversia de que se trate, a fin de asegurar que los conflictos, los problemas y los litigios sean resueltos objetivamente. Por supuesto, habrá criterios y habrá opiniones, pero lo más objetivamente y lo más correctamente posible, conforme la ley, el derecho en general, disponga que deban ser resueltos. Esa va a ser una amenaza permanente, así lo percibo yo, es mi impresión, sobre la cabeza de los jueces y que necesariamente va a influir en el trasfondo de sus decisiones, porque los jueces pensarán, con esta resolución que a pesar de estar apegada a derecho, ¿no será que me meta en un problema porque alguien considere que va en contra del interés público? Y estamos hablando desde los asuntos más trascendentes, por ejemplo, que si la reforma eléctrica o la reforma energética, este tipo de asuntos de los que conoce la justicia constitucional, hasta un ejecutivo mercantil en la justicia local, ¿no? Por supuesto, sí es una reforma que preocupa efectivamente en todos estos aspectos y que me gustaría que analizáramos en dos rubros en concreto. En la primera parte, bueno, es este tema del voto. Vamos a elegir a nuestros jueces a través del voto. Creo que para nuestra audiencia es muy importante conocer cómo se nombra hoy a los jueces para que quedara un poco más claro. De manera genérica, evidentemente hay jueces de distintos fueros, de distintos tribunales, pero podríamos a lo mejor concentrarnos en los ministros de la Corte, si te parece. Claro. Y analizar su proceso de nombramiento al día de hoy
y cómo cambiaría con la propuesta del presidente. Yo me concentraría en el Poder Judicial Federal, porque creo que es importante también conocer cómo los magistrados y jueces federales acceden al cargo. Excelente. Por supuesto, no tenemos manera de ocuparnos de las 32 entidades federativas que cada cual tendrá su manera de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, los ministros de la Suprema Corte hoy son designados por una inclusión en una terna de 3 personas que el Poder Ejecutivo presenta al Senado de la República, y dentro de estas 3 personas el Senado de la República debe elegir a una por una mayoría calificada de 2/3 partes a fin de que sea designada como ministro de la Suprema Corte. Esto, en principio, este sistema busca no solamente una colaboración de poderes, ¿no? para cumplir formalmente con la división de poderes, sino también sustancialmente pretende que la persona designada llegue a un cargo en el que va a interpretar la Constitución y en el que va a ser un árbitro jurídico y político de la vida nacional, con un amplio consenso político. También tenemos que considerar que esto se está dando estos nombramientos se dan en el contexto de un Senado de la República plural, que contiene senadores de representación proporcional y senadores y senadoras, desde luego, de primera minoría. Entonces, no se trata de un Senado de la República en el que las minorías no tienen voz, ni no tienen voto, ni no tienen ninguna presencia y el partido mayoritario ha ocupado un carro completo, sino que estamos en el entendido de que el Senado de la República es un cuerpo no solamente colegiado, sino un cuerpo plural en el que, dependiendo de los arreglos electorales que haya habido en cada momento, pues los pensamientos mayoritarios, la oposición, pues puede tener una mayor o menor relevancia según el número de escaños que tenga, y que en principio la idea es que la mayoría legislativa, que suele corresponder al partido del Poder Ejecutivo en turno, pues tenga que negociar con las minorías y lograr un acuerdo en relación con un nombre que satisfaga, digamos, a ambos bandos, el bando mayoritario y el bando minoritario, ¿no? De ahí la importancia de las 2/3 partes. Así es. ¿No? Que en todo caso el partido del presidente no nombre solo. Así es. Sino que intervengan las fuerzas parlamentarias en el proceso de nombramiento. Sin embargo, Rubén, no sé si coincidas conmigo, la respuesta en sí misma lleva un contenido altamente político. Y creo que eso es lo que le preocupa hoy al presidente de la República. Lo vimos en el último proceso de designación, no se dan los acuerdos parlamentarios al interior y se actualiza la consecuencia que la propia Constitución establece para que sea el presidente el que designe a la persona, ¿no? Pero más allá de esta parte del mecanismo que me parece que ha quedado muy claro, el perfil, ¿cómo en este proceso de nombramiento, Rubén, cómo cuidamos el perfil del ministro o del candidato, más bien del aspirante? Comienzo con la primera parte de tu comentario. Parece que al presidente y a su iniciativa le preocupa la politización de los ministros y las ministras de la Corte porque resultan del nombramiento de órganos que son políticos, claramente, ¿no? La iniciativa no soluciona ese problema. No lo soluciona por una simple razón. La iniciativa propone una designación de ministros de la Corte de esta manera y de jueces y demás en general. Se van a formar cierta cantidad llamémosle terna, ¿no? Una terna de candidatos y candidatas a un puesto en la Suprema Corte, un cierto número de los cuales será nombrado por el presidente, otro número de los cuales será nombrado por el Senado y otro número de los cuales será nombrado por el Poder Judicial, que es a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Empezamos ahí con esta, digamos, afiliación política que tendrían los ministros de la Suprema Corte. Si hoy se está acusando de que es que si yo no me llevo con el presidente nunca me va a poner en la terna, por lo tanto, pues tengo que ser alguien afín a él, que simpatice con él, que
que coincida con él, ¿no? Eso no se está resolviendo porque el presidente va a seguir haciendo lo mismo y el Senado va a seguir haciendo lo mismo y la Suprema Corte va a seguir haciendo lo mismo. Se puede decir que en este sistema, bueno, es que ellos solamente proponen candidaturas a la Suprema Corte, pero es el electorado quien va a elegir entre los perfiles adecuados. Haciendo al margen el tema de que ¿será que el electorado tenga la aptitud para reconocer en los distintos candidatos y candidatas las aptitudes que son adecuadas para ocupar un sitio en la Suprema Corte? Haciendo un lado esa discusión que nos lleva a otros ámbitos. La pregunta a responder sería, ¿quién tiene las posibilidades económicas y logísticas para poder llevar a cabo una campaña, ¿ya?, que le permita lograr la simpatía del electorado por su persona para ocupar un cargo en la Suprema Corte? La iniciativa que se presenta parece que quiere atajar esto limitando las campañas políticas a accesos a tiempos en televisión que da el Estado y a la prohibición de financiamiento público y privado, ¿no? Creo que esas prohibiciones, aún en los ámbitos electorales tradicionales, nunca han sido problema, ¿eh? Todas las elecciones resulta haber hay excesos en los topes de campaña y demás, y otro tipo de situaciones. Se imponen multas millonarias y nunca se corrigen este tipo de situaciones. Pero, ¿quién es la persona que va a hacer un lado todo este tema de los ámbitos de campaña? ¿Quién es la persona que puede tener, quién es él o la jurista que puede tener esas condiciones para poder lograr esta simpatía del electorado? Obviamente alguien que esté apoyado, no explícitamente, porque la reforma busca restringir ese apoyo explícito de partidos políticos, pero tendríamos que ser muy ingenuos de pensar que no va a haber un interés de los partidos políticos o, peor aún, de grupos privados de interés o, mucho peor aún, de la delincuencia organizada en el apoyo de jueces, juezas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, la campaña va a estar ahí, explícita o implícitamente. La campaña va a estar ahí y va a mover el voto quien tenga el apoyo implícito o explícito de los partidos políticos, para empezar, ¿no? Otra situación, esto se tiene que ver también sistemáticamente. Se propone que los ministros duren en su cargo 12 años, ¿no?, lo que coincide con cada 2 sexenios, ¿no? De manera que puede haber una coincidencia entre las elecciones de ministros y las elecciones de otros titulares de poderes. No me imagino que fuera elecciones diferentes, porque sería carísimo para el Estado. Digo, este país trabajaría para andar haciendo elecciones, ¿no? Cada rato, ¿no? Como si fuera fácil armar una elección. Y obviamente, pues la campaña por el ministro a lo mejor no la va a hacer el partido por él, pero la inercia del electorado va a llevar a que, por ejemplo, si una persona es puntera en la campaña para la presidencia o para la gobernatura del Estado, pues ese voto jale igual a, pues como jala al de diputados, al de senadores, jale también al de las personas que están integradas en ello. Creo que el peligro ahí radica más bien en crear como bloques sexenales o bloques políticos en el que los jueces y las juezas, los ministros y las ministras estén en consonancia con quien obtenga el poder político en una determinada elección. Y eso me parece sumamente peligroso. Eso al margen de cuál sería el contenido de una campaña o de los mensajes para el electorado de una persona candidata a ser ministro o ministra de la Corte. En
medio en broma y no tan medio en broma, en algún programa vi que alguien decía, y bueno, ¿de qué se va a tratar el debate o los discursos? De que, por ejemplo, yo soy fan de la ponderación, ¿no? Y de Robert Alexi, y otra persona va a discutir mi contendiente electoral, que no, que lo primordial es que haya una aplicación textualista de la Constitución, por ejemplo, porque él está afiliado a la doctrina de Antonín Scalia, o vamos a discutir sobre sobre si debe haber una interpretación conforme o debería haber, no sé, otro tipo de sentencia típica, no sé. Esa va a ser la discusión que se le va a presentar al electorado, ¿no? El electorado puede valorar una discusión de ese tipo, esa es otra cuestión, ¿no? O que, peor aún, ¿qué es lo que podríamos ofrecer en mi campaña para ministro de la Suprema Corte, magistrado de circuito o juez de distrito? Abogados, yo no voy a dictarles sobreseimientos, ¿no? Yo voy a hacer procedentes todos sus juicios de amparo, ¿no? O no se preocupe usted, su interés legítimo y su interés jurídico están acreditados conmigo, vote por mí, ¿no? Conmigo la apariencia del buen derecho usted la tendrá siempre, ¿no? No sé, ¿qué proponemos? Se habla de un programa de trabajo, de que las campañas para los ministros, ministras, etcétera, provienen de un programa de trabajo. Yo pienso que el programa de trabajo de los órganos jurisdiccionales no lo crean los titulares, los crean los justiciables, que tú eres litigante como yo, que llevamos los juicios, las causas al tribunal. Y eso simple y sencillamente no se puede programar, ¿no? Porque no digamos hoy, no digamos en un año, la próxima semana surge alguna situación, hay un tema que se tiene que tratar en términos sociales, ambientales. En algún momento, por ejemplo, fueron los litigios estratégicos en relación con el matrimonio igualitario. Puedo yo asegurar que ninguno de los jueces de este país estaba listo para resolver el tema del matrimonio igualitario, o resolverlo, no sé, mecánicamente o programadamente, ¿no? Y así podemos llevar el tema al aborto, o podemos llevar el tema a las cuestiones ambientales, no sé, a las cuestiones que nos surjan mañana, ¿no? O incluso a las cuestiones propias del gobierno federal. O sea, claro. ¿Cómo vamos a saber que va a definir una política en materia energética y que tengamos que hacerlo, ¿no? Claro. Qué importante reflexión, Rubén, lo que acabas de señalar en cuanto a la forma en que harían campaña los ministros de la Corte, esta reflexión de cómo operarían los partidos políticos, los grupos empresariales o la delincuencia organizada me parece de la mayor relevancia. Tenemos que analizarlo muy bien si este es el mecanismo que nosotros deseamos. Lo de menos sería que la estructura territorial de los partidos políticos saliera a tocar la puerta para hacer campaña en beneficio de un ministro. Pero cuando hablamos de los grupos empresariales o de la delincuencia organizada, hay que preocuparnos, ¿no? En efecto, creo que el hecho de que los partidos políticos apoyen formal o informalmente a quienes tengan una candidatura a la Suprema Corte o a la Judicatura en general es el menor de los problemas que podríamos tener con esta propuesta, máxime en el contexto que estamos viviendo de inseguridad en el país. Totalmente. Y al inicio de esta pregunta comentabas, vamos a hablar no solo de los ministros, abordemos también el tema de jueces y magistrados. ¿Con ellos cómo están las cosas hoy día? Lo que propone igual la reforma es que los magistrados de circuito y jueces de distrito, estoy hablando del Poder Judicial, y bueno, y en su caso de los locales, también sean sometidos a una elección popular. Pero estamos hablando de, no tengo el dato estadístico ahorita, pero estoy seguro de que estamos hablando de cientos de integrantes de poderes judiciales, ¿no? Si no es que en el rango de los miles, ¿no? Basta echar una pluma a vuelo de pájaro para ver en todo el país cuántos jueces de distrito existen. Bueno, solo en la Ciudad de México hay 20 y tantos en materia administrativa nada más, ¿no? Y todos estos se van a renovar, se van a
a designar por una elección popular en las condiciones que ya platicamos, cuál es lo que va a prometer en su programa de trabajo el juez de distrito. Algo peor, si esta persona, si un juez de distrito quiere ascender en la carrera judicial, ¿cómo lo lograría? Tendría que tener una actividad jurisdiccional que le dé la simpatía del electorado el día de mañana que quiera postularse a ser magistrado o magistrada de circuito, lo que es precisamente la negación de antemano de la independencia judicial, ¿no? Porque ¿cuál es la idea fundamental de la independencia judicial? Que los órganos jurisdiccionales, los tribunales, los jueces decidan sin presión alguna y teniendo únicamente en consideración, por supuesto, lo que se haya probado en el expediente en el caso, pero sin mayor ánimo y sin mayor finalidad que hacer cumplir el derecho y la ley en el caso particular. Esa es la esencia de la función jurisdiccional. Resolver los conflictos, resolver los litigios, no de cualquier manera, no de la manera que quisiera incluso la mayoría o una mayoría en un momento determinado, sino conforme a lo que el derecho, la ley, que son la expresión de la voluntad general de la sociedad, ¿ya?, ha establecido para ese problema determinado, y lo ha establecido primordialmente para que todos y todas las personas en este país, en esta sociedad, sepamos a qué atenernos. ¿Ya? La ley puede ser justa o puede ser injusta, esa es otra discusión, pero si el derecho no tiene certeza de su cumplimiento, si el derecho se va a cumplir cuando convenga, pero cuando convenga no, pero cuando le simpatice a nuestros amigos o no le simpatice a nuestros amigos, entonces no va a haber seguridad. Las personas no sabremos a qué atenernos en nuestras relaciones jurídicas de todo tipo, desde la relación que tenemos con el Estado, por ejemplo, a través del juicio de amparo se determina qué puede hacer el Estado respecto de nosotros en una detención, en un retén, en una auditoría fiscal, en un juicio mercantil, en fin, en cualquier acto de autoridad, como pues en nuestras relaciones más importantes. Pensemos en un juez familiar, ¿no?, que no va a resolver a favor de por ejemplo, del esposo, porque se vería como una decisión, aunque debiera hacerlo y correspondiera que lo hiciera, ¿no?, porque esto se vería como contrario a la perspectiva de género, y entonces eso le va a cobrar factura en su campaña del año que viene o la campaña de aquí a 5 años que está previendo. Entonces ya metemos una distorsión en la aplicación de la ley que vamos a garantizar muchas cosas, pero no la objetiva y serena aplicación de la ley y cumplimiento del derecho. Ese es el mayor problema que yo veo. ¿Qué sucede ahora con el nombramiento de jueces y magistrados en el ámbito del Poder Judicial Federal? Acceden a estos cargos a través de una carrera judicial y a través de exámenes de aptitud, ¿no?, que no son nada fáciles, ¿no? No son nada fáciles. Quienes los han sustentado tienen que estudiar desde meses antes, implican distintas pruebas de conocimiento del derecho, conocimiento de la función jurisdiccional, conocimiento de la labor de un órgano jurisdiccional. Uno tendería a pensar que, caramba, basta con que yo sea un jurista estudioso, que me queme las pestañas, que me aprenda todo lo que yo me tuviera que aprender y me supiera de tal y tal y tal autor y demás para que yo sea buen juez. Creo que la labor judicial, y eso es algo que yo respeto muchísimo desde el otro lado de la barandilla, pues lleva una función administrativa de gestión de recursos, de recursos materiales, humanos, de organización del trabajo, que no es nada fácil y que es una parte muy importante de esa labor y que no se obtiene pues fácilmente, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la carrera judicial combinado con estos filtros que implican exámenes de conocimientos y exámenes de aptitudes, de, por ejemplo, poder redactar una sentencia, es una de las pruebas que entiendo que se superan aquí. Es algo que no todo el mundo puede realizar,
que quienes la superan lo hacen después de un esfuerzo especial para poder sustentarlo, y que busca garantizar precisamente lo que esta iniciativa me parece que elimina, el profesionalismo de los poderes judiciales, ¿no? Un profesionalismo que se funda no solamente en el estudio, en el conocimiento jurídico, sino también en la experiencia del ámbito jurisdiccional y en la experiencia de una carrera judicial, especialmente en los rangos de juez de distrito y de magistrado o magistrada de circuito. La Suprema Corte podría tener otra dimensión por su papel, ¿no? Creo que la Suprema Corte es correcto que exista la posibilidad, como se planteó desde 1994, de que una persona, de que esté abierta la posibilidad de que no solamente integrantes de la carrera judicial o después de un tramo en la carrera judicial se llegue a la Suprema Corte. Creo que existen... creo que debe existir la posibilidad de crear ese ámbito de oxigenación del máximo tribunal por razones políticas, sociales, intelectuales mismas, ¿no? Para traer nuevos aires, nuevos puntos de vista, desde el punto de vista jurídico profesional, al máximo órgano que interpreta el ordenamiento jurídico. El ministro Cosío, ese es el mejor ejemplo, ¿no? La aportación que hizo durante su desempeño como ministro fue grandiosa. Y él proviene del ámbito académico. Totalmente. No proviene del ámbito judicial, no proviene del ámbito... es decir, la práctica liberal de la profesión, sino provenía absolutamente y netamente del ámbito académico. Y él efectivamente fue pues una bocanada de aire fresco para interpretar los derechos fundamentales y otros principios constitucionales de una manera moderna, de una manera democrática, de una manera pues mucho más apegada a lo que la sociedad democrática del siglo XX, de finales del siglo XX y principios del siglo XXI requería en México. Por supuesto, por supuesto. Entonces hoy la carrera judicial a quienes estamos, como tú lo dices, de este lado de la barandilla y prácticamente para la ciudadanía en general, hoy la carrera judicial nos garantiza de que hay gente preparada, de que hay gente que está estudiando y se está capacitando para aspirar a los distintos cargos que se ocupan dentro del Poder Judicial. No conozco a detalle la estructura del Poder Judicial, pero desde oficial jurisdiccional hasta magistrado de un tribunal colegiado tienen que pasar por esta carrera judicial, tienen que pasar por estas evaluaciones que constantemente les hacen. Incluso cuando ha habido concursos abiertos, es decir, abierto a todo el mundo, los exámenes consistían en pruebas de conocimientos, ¿no? Que no eran nada fáciles, porque implican un conocimiento exhaustivo de la jurisprudencia que puede parecer muy mecánico, pero es una de las muchas aptitudes que se requiere, creo yo, para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, y también exámenes prácticos. Esa ha sido, creo que, la nota general de los exámenes que en estos últimos, ¿qué será?, 20 años ha tenido el Consejo de la Judicatura Federal y que ha pues llevado a asegurar que tengamos en la Judicatura Federal personas que no son improvisadas. Desde luego habrá personas que realizan su labor con mayor talento que otras, habrá personas que realizan su labor con más eficiencia que otras, pero yo estoy seguro de que en el Poder Judicial Federal hoy, en su gran mayoría, habrá quien ocupó el cargo por otro sistema previo y que está en sus últimos años de carrera, pero que a grandes rasgos está compuesta por personas que no son para nada improvisadas, sino que están preparadas precisamente para ejercer adecuadamente esta función. Efectivamente, y bien comentas, no perdamos de vista o no perdamos objetividad en el tema. Claro, el sistema de carrera judicial es perfectible y seguramente hay muchas cosas que hacer dentro de la carrera judicial para tratar de mejorarla, para tratar de que sea el ideal de lo que esperamos quienes estamos recibiendo justicia por parte de ellos. Pero definitivamente lo que yo puedo escuchar por las opiniones que nos has dado, Rubén, es
esta reforma del presidente de la República no nos acerca a esa eficiencia que estamos buscando en la carrera judicial o en el proceso de designación de los ministros. Por el contrario, incrementa riesgos de que los órganos pudieran ser capturados no solo por el control político, no solo por los órganos políticos, sino además por otros actores de la sociedad que también tienen poder y que evidentemente serían una terrible noticia para la impartición de justicia en México. Vistas así las cosas, Rubén, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta reforma? En esencia, en tu opinión, ¿qué está planteando entonces? ¿Qué persigue esta reforma con relación a los jueces? Yo no le veo otro objetivo que bajo el embozo de una supuesta democratización del Poder Judicial de la Federación, subyace esta reforma una intención de capturar políticamente a todo el Poder Judicial de este país. Y como dije, no solo el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Concentrémonos nuevamente en el Poder Judicial de la Federación y en particular en la Suprema Corte. Algo que es muy preocupante esta reforma es su artículo segundo transitorio. Este artículo lo que propone es que una vez, si esta reforma entrara en vigor y se realizaran las elecciones correspondientes para renovar la judicatura, todos los jueces en el ámbito federal que están ocupando sus cargos en este momento cesarán sus funciones. Los magistrados de circuito, muchos de los cuales tienen décadas en el servicio judicial, jueces de distrito, cesarán sus funciones porque van a entrar nuevos. Esto, creo que hay una palabra para ello y es una purga del Poder Judicial de la Federación para que ingresen a él, ¿quiénes? Aquellas personas que el presidente, que el Senado de la República y que, la Suprema Corte ahí hayan propuesto y que fueron favorecidos por el electorado después de una campaña en la que tenemos, como ya platicamos, pues riesgos importantes, ¿no? En relación con el nombramiento de personas adecuadas para cumplir la función, para ejercer la función jurisdiccional en nuestro país. Desde que este sistema no me parece que garantice la imparcialidad y la independencia que deben tener los tribunales, sino hasta asegurar la calidad técnica de las personas que ocupen cargos judiciales el día de mañana, ¿no? ¿Quiénes accederían, me parece yo, en un ejercicio, no sé, de imaginario, quiénes estarían en aptitud de entrar en esas ternas que realicen, o en esas listas que realicen el Poder Ejecutivo, el Senado y la Suprema Corte? Quienes simpaticen con estos focos de poder, vamos a llamarle así. Y de entre estos, quienes tienen la posibilidad de llevar a cabo una campaña electoral exitosa, son los que cuenten con el apoyo o la simpatía por alguna razón de actores políticos como el presidente y el Senado de la República, o quien ocupe la presidencia, ¿no? No tiene que ser este presidente o de cualquier partido. Es un riesgo que no es un riesgo coyuntural, esta reforma. Si esto queda en la Constitución, este poder se le va a dar al partido que está en el poder, al partido que continúa en el poder, al partido que llegue al poder el día de mañana, y eso va a llevar a que, me parece, que los órganos judiciales de este país estén cooptados por esa fuerza política, la que sea. No se trata aquí de una cuestión de un color o de un nombre. Creo que es muy peligroso que los tribunales estén en sintonía con el poder político, ¿no? De hecho, la reforma constitucional de 1994 pues buscaba, con un relativamente amplio periodo de tiempo de los ministros de la Corte, 15 años, que tiene una razón de ser, pues una permanencia transeccional por 3 periodos presidenciales de las personas que integren la Suprema Corte. Y creo que el sistema funcionaba bastante bien, ¿no? Se terminaba su periodo el ministro,
Román Palacios, se iba y venía otro, las coyunturas de la vida, fallece el ministro Valls, etcétera. Bueno, y ese tipo de situaciones había funcionado bastante bien hasta este sexenio, creo yo, en el que empezaron a venir pues distorsiones como la renuncia de Medina Mora, alguna otra por allá, etcétera, ¿no? Así es, así es. No, y la llegada de integrantes a la Corte, que también su perfil pues tiene ciertas características, ¿no? Tiene ciertos aspectos, vamos, que probablemente serían materia de otro podcast. Yo sé que particularmente en la última designación le han llamado la ministra del Pueblo. Yo no lo veo tanto así, probablemente una ministra ciudadana, podríamos decirlo así, pero interesante que también habrá que evaluar eventualmente los resultados de su designación y de sus aportaciones. Pues ya para ir cerrando, Rubén, y agradeciéndote de antemano, por supuesto, todos estos comentarios, ¿alguna reflexión final que quieras hacer acerca de esta propuesta? Sí, como creo que ha quedado claro, mi valoración es negativa en relación con esta propuesta. Creo que hay riesgos muy importantes para una adecuada impartición de justicia. Creo que la configuración del Poder Judicial, de los poderes judiciales que pretende, no es en absoluto apegada a lo que requiere una sociedad democrática. Cada poder tiene una configuración y una designación apropiada para las funciones que realiza, ¿no? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo. ¿Por qué se le encarga al Poder Ejecutivo? Se le encarga este poder a una persona y no a un cuerpo colegiado, un triunvirato, un directorio o una asamblea. ¿Por qué no? Porque necesitamos que el Poder Ejecutivo pues sea eso, ejecutivo, eficiente, eficaz. Por eso tiene a su cargo una administración que se rige bajo un principio de jerarquía rígida, ¿no? Absoluta, ¿no? Basta que el presidente diga algo para que el secretario lo haga y eso está estupendamente bien. Así se supone que debe funcionar el Poder Ejecutivo y la administración pública, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo tiene que tomar decisiones rápidamente y necesita tener los recursos y esa agilidad, ¿no? Para poder responder a los retos momentáneos, coyunturales, urgentes que se puedan presentar, desde desastres naturales hasta cosas más graves, ¿no? No, en cambio, es así una asamblea parlamentaria, ¿no? Donde se requiere una deliberación, una reflexión detenida sobre las decisiones que se van a tomar, escuchar distintas partes de un determinado conflicto, considerar cómo se afectan diferentes intereses y repercusiones y consecuencias sociales y valoraciones sociales a partir de una deliberación con distintos puntos de vista. De ahí, por ejemplo, la importancia de que una asamblea parlamentaria también integre minorías para dar un punto de vista, aunque no pesen finalmente en el voto de la asamblea, pero van a dar, su función es dar un punto de vista diferente al mayoritario que puede estar equivocado, ¿no? Solamente bajo un dogma pensaríamos que se tiene la razón absoluta o que la mayoría, por ser mayoría, tiene siempre la razón, ¿no? De ahí que se legitimara a las minorías, claro, en la acción de inconstitucionalidad, así precisamente, ¿no? Así es, precisamente, ¿no? Porque es una manera de darle un cauce jurídico a un conflicto que en principio fue político, pero no se trata de darle una continuación política, un segundo round, sino vamos a defender la Constitución. Es otro el concepto en el caso de la acción de inconstitucionalidad. Y hablando del Poder Judicial, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué hace la función jurisdiccional? Dirime conflictos, resuelve problemas que tiene la sociedad, resuelve enfrentamientos entre actores sociales de mayor o menor importancia, con mayor o menor trascendencia para la sociedad. Y esos conflictos deben resolverse conforme a derecho, para que sea un gobierno de leyes y no el gobierno de un solo hombre o de un grupo de personas, ¿no? Un gobierno de leyes, una idea que viene de Aristóteles, que se basa en compromisos sociales, que es lo que establece la ley, empezando por la Constitución, un gobierno de leyes en el que es previsible
cómo se va a ejercer el poder, que ese poder está limitado precisamente por lo que permiten y prohíben esas leyes, ¿ya? Y que de esa manera se garantiza pues, la libertad y el cumplimiento de los fines de una sociedad en general. Y la aplicación objetiva de esas normas es lo que debe buscar la función jurisdiccional. En el momento en que esa objetividad se pierde, se sesga o se ocasiona su distorsión, la función jurisdiccional ya no estaría cumpliendo su objetivo, y me parece que esta reforma que estamos comentando introduce muchas mayores distorsiones de las que posiblemente hay actualmente en la impartición de justicia en nuestro país, y va a crear muchos más problemas de los que pretende solucionar. Y con esta idea terminaría. Excelente, Rubén. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Te aprecio mucho todos estos comentarios. Bienvenido a Naticum. Esperemos que te tengamos por aquí mucho más seguido. Y pues muchísimas gracias a todos quienes nos escucharon. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que visiten nuestra página de internet. Hasta la próxima.